Bueno, como introducción tenemos el procedimiento de desinfección, el control de enfermedades y los métodos de aplicación de desinfectantes. El procedimiento de desinfección. Debido a la intensificación de la producción avícola, porcícola y lechera, ya no es práctico depender exclusivamente de métodos naturales de desinfección. La presión productiva ha convertido a los desinfectantes en un elemento esencial para operar eficientemente en la producción. Bueno, este procedimiento implica seguir pasos específicos para aplicar de manera efectiva estos desinfectantes y garantizar una eliminación correcta de los microorganismos patógenos. Como ejemplo tenemos la limpieza y desinfección con solución desinfectantes. Primeramente se debería limpiar la superficie con algún detergente. Como segundo paso deberíamos aplicar una solución desinfectante como el alcohol isopropílico o una solución de hipoclorito de sodio. Así aseguraríamos la desinfección efectiva. Como aspectos a considerar, tenemos el tipo de superficie, la presencia de material orgánico, la temperatura, la calidad del agua, el tiempo de contacto y el espectro. En el tipo de superficie tenemos que es esencial considerar la naturaleza de la superficie y el tipo de materiales. Tal es el caso de las estructuras como las casetas y las salas de ordeño, que son construidas con materiales rugosos. La presión de aplicación y la capacidad de penetración en grietas y poros son cruciales para asegurar la efectividad del procedimiento. En la presencia de material orgánico, esta va a actuar como una barrera física, impidiendo que el desinfectante entre en contacto directo con los microorganismos. Eh, Se debe mencionar que no existe un desinfectante que no sea afectado por la presencia de la materia orgánica. Bueno, es de suma importancia lavar antes de aplicar un desinfectante. En la temperatura tenemos la eficacia de la mayoría de los desinfectantes, ya que esta mejora con el aumento de la temperatura hasta un punto crítico de inactivación. La calidad del agua depende de la eficacia de los desinfectantes, se va a ver afectada por la dureza del agua. Un ejemplo tenemos los fenoles sintéticos que son menos afectados que los iodóforos o los cuaternarios de amonio. Tenemos el tiempo de contacto que este va a variar significativamente entre diferentes productos. Como ejemplo tenemos que los agentes oxidantes, como el permanganato de potasio y el agua oxigenada, actúan rápidamente, mientras que los aldehídos pueden requerir hasta de 1 hora. Y como último tenemos el espectro, que sería la gama o el alcance de microorganismos que el desinfectante es capaz de eliminar. Por ejemplo, el hipoclorito de sodio tiene una amplia gama, ya que elimina bacterias, virus y hongos. Tenemos el control de la enfermedad, que un buen desinfectante se considera cuando logra matar el 99,99% de las bacterias del medio. La desinfección también constante requiere de múltiples procedimientos, como es el lavado, la desinfección química y las radiaciones ultravioletas. Eh, Como enfoques del control de enfermedades tenemos el control del movimiento de poblaciones, la evaluación de la seropositividad de grupos de animales y eliminación, la desinfección de las camas, de los albergues, cortinas, costales, equipos instrumentales, los vehículos de transporte y cualquier otra instalación. Y como último enfoque tenemos la vacunación, que es de las poblaciones susceptibles. Tenemos la quimioterapia o la quimioprofilaxis y el uso de probióticos y modificaciones del manejo. En la categoría de agentes etiológicos, conforme a la susceptibilidad, se los puede clasificar como muy susceptibles, moderadamente susceptibles y muy resistentes. Dentro de los muy susceptibles tenemos las bacterias gram positivas, las gram negativas y los micoplasmas. En los moderadamente susceptibles, las riquecias, los virus con cubierta, las clamidias, las esporas de hongos. Y en la categoría de muy resistentes se encuentran los virus sin cubierta, como lo es el parvovirus y las esporas bacterianas. Para una desinfección específica se aplican medidas desinfectantes destinadas a eliminar o inactivar microorganismos específicos, generalmente enfocados en agentes patógenos particulares. En este contexto se busca dirigir la desinfección hacia organismos causantes de enfermedades específicas, ya sean virus, bacterias u otros patógenos. Como agentes patógenos tenemos el coronavirus y su desinfectante sería el etanol, el isopropanol, la filiferina aleína, los iodóforos, el hipoclorito de sodio,
el jabón Cresol, los formaldehídos. Para la fiebre aftosa tenemos los ácidos inorgánicos u orgánicos y álcalis. En la enfermedad de Newcastle, las biliverinas, aleína. En el parvovirus tenemos exposiciones prolongadas al hidróxido de sodio, fenoles sintéticos, hipoclorito de sodio. Y aún más prolongada al glutaraldehído. En virus de la influencia tenemos las biliverinas, la aleína. En la brucela, el hipoclorito de sodio. En esporas bacterianas que son resistentes, se utiliza el hipoclorito de sodio, el de sodio con hipoclorito de sodio alcohólico y estabilizado a un pH entre 7,6 y 8. Con glutaraldehído también se obtiene un efecto esporicida razonable. Tenemos las micobacterias, que son fenoles sintéticos más vapores de formaldehído con exposiciones de 10 minutos, o también los fenoles sintéticos con contacto mínimo de 6 horas. Tenemos la salmonela, que igual serían las filiferinas y la aleína. Tenemos los hongos, que es la filiferina aleína, el glutaraldehído al 1% en solución alcalina. Y tenemos como enfermedades principales la fiebre aftosa, que va a poseer la solución de hidróxido de sodio, que sería a una concentración del 2%, a una temperatura de entre 80 y 100%, y las aplicaciones sería una. Tenemos también la formalina, que es a una concentración del 10%, la temperatura sería de 20 a 30 grados centígrados y una aplicación. Y así tenemos también la cal clorada, que la concentración sería un cloroactivo y la temperatura es de entre 20 a 30 y igual una aplicación. Tenemos también la brucela, que es importante. Tenemos el nombre del desinfectante, que sería el peróxido de hidrógeno en aerosol. Tenemos una concentración de 3 en 50 mililitros por milímetro cúbico. Las aplicaciones serían de 1 en 3. Tenemos el hipoclorito de sodio, la solución de cloruro de cal y una solución de sosa cáustica. Luego tenemos los métodos de aplicación de desinfectantes. Eh, Como principales tenemos la pulverización, la fumigación, la inmersión y la loción. La pulverización, estos métodos se enfocan en eliminar los microorganismos de una superficie aplicando el desinfectante. En el caso de la pulverización, mediante un pulverizador, esto en forma líquida o gotas. En la fumigación, se lo hace aplicando mediante una bomba de fumigación en forma de gases, humo o vapores. En el caso de la inmersión, tenemos el método de sumergir los instrumentos o el objeto que se desea desinfectar en una sustancia desinfectante. En este caso sería el glutaraldehído. En loción es el método que se utiliza en esponjas u otro material empapado con el desinfectante, el cual se emplea para frotar la superficie a desinfectar. Y por último tenemos la termonebulización, que es un método de aplicación de insecticidas o productos químicos mediante un dispositivo que convierte los líquidos en pequeñas gotas finas, creando así una niebla o aerosol. Y por último tenemos la evaluación de los desinfectantes y de la desinfección. Tenemos dos métodos principales, que sería el coeficiente fenolítico y el procedimiento Rodak. El coeficiente fenolítico se refiere a la capacidad de un desinfectante para eliminar o inactivar los microorganismos en una concentración específica y en un tiempo determinado. El coeficiente fenolítico se va a calcular comparando la concentración efectiva de un desinfectante como la concentración efectiva del fenol, que se utilizó como un estándar en el pasado para medir la actividad del desinfectante. Mientras que el procedimiento Rodak es un recuento de organismos en placas de asociación desecada. Este se utiliza para evaluar la contaminación microbiana en superficies e implica presionar una placa de agar en una superficie permitiendo que los microorganismos se transfieran a la placa. Después se incuba y se cuentan las colonias formadas para determinar la carga microbiana en la superficie analizada. Este método es más común en entornos farmacéuticos y laboratorios para monitorear la calidad microbiológica. A continuación, seguimos con los desinfectantes en veterinaria. Los primeros de que vamos a ver son los álcalis. Los álcalis son bases que se disocian y originan iones hidroxilo. Van a tener un amplio espectro bactericida, principalmente por cuatro mecanismos de acción, como lo son, primero, la saponificación de las grasas, que va a permitir que se dañe la membrana, pase el desinfectante
y llega al citoplasma. El siguiente proceso es la desecación celular. Por la naturaleza higroscópica que tienen estos álcalis, van a producir una desecación que salga líquido hacia afuera de la bacteria. De ahí tenemos degradación de proteínas estructurales. Esto está relacionado con la inhibición enzimática de grupos SH, es decir, que van a alterar la composición de la pared celular de las bacterias. Los miembros más importantes, bueno, aquí tenemos los más conocidos, son tres: la cal apagada, la cal viva y la cal hidratada. Cualquiera de los tres es óxido de calcio. La cal, cuando hay una reacción exotérmica con un poco de líquido, se convierte en cal viva. Esto aumenta su efecto bactericida. Posteriormente, la cal viva, cuando ya no hay la reacción exotérmica, se convierte en la cal hidratada, que también tiene un buen efecto bactericida. De ahí tenemos la lejía, conocida como hidróxido de sodio, también la sosa cáustica. Es un eficaz esporicida contra el Bacillus anthracis, contra sus esporas, pero no contra las de Mycobacterium. De ahí tenemos uno que su uso es muy restringido debido a que varios de los materiales que se desean desinfectar no resisten la corrosión. Esto es, pues, el hidróxido de potasio. De ahí tenemos, por mencionar, uno que se usaba mucho antes, la solución sulfurada de cal. Viendo un poco de las concentraciones y los usos, la sosa cáustica se le encuentra en una concentración del 2,5%, útil en brotes de cólera, erisipela, brucela, y se lo utiliza por aspersión mediante una bomba aspersora. Aquello permite una penetración adecuada. De ahí tenemos la cal viva al 95%, útil en brotes de salmonela, de brucela y pasterelosis. La bomba de aspersión es muy útil porque va a permitir nuevamente la diseminación del desinfectante hacia varios sitios difíciles. De ahí tenemos el hidróxido de calcio como la cal hidratada, que se utiliza en 140 miligramos del hidróxido de calcio en 100 centímetros cúbicos de agua. Tiene los mismos usos de la cal viva, brotes para brucela, salmonela, pastorela, pero aquí hay una ventaja, es que la cal hidratada es muy útil porque tiene un costo muy bajo. Para dar una pequeña recomendación entre la superficie y volumen de desinfectante que vamos a utilizar, por ejemplo, de esta cal hidratada, como es el hidróxido de calcio, pues bueno, vamos a ejemplificar en los bebederos y comederos de cemento liso, puesto que en un metro cuadrado de este bebedero o comedero que se quiere desinfectar, se utiliza una solución de medio litro de hidróxido de calcio. Como podemos ver, también puede utilizarse para la ropa de trabajo si se quiere desinfectar, mediante un rociado o aspersión. 1 kilogramo se van a utilizar aproximadamente unos 4 a 5 litros. Pero si son utensilios y aperos del ganado, se pueden sumergir 1 kilogramo en 2 litros de la solución de hidróxido de calcio de la cal hidratada. Ok, hablando de las asociaciones que se pueden encontrar, principalmente la cal apagada y la cal viva, se pueden asociar con azufre sublimado para controlar tópicamente ectoparásicos. De ahí tenemos creolina al 1 al 2% y formol al 3%, juntos con la cal viva, van a aumentar el espectro bactericida de la cal y también se va a convertir en un esporicida de amplio espectro. De ahí tenemos el hidróxido de sodio al 2 o al 3%, se puede diluir con agua caliente y combinarla con cal viva. Va a haber una reacción térmica que va a aumentar la potencia del desinfectante. Las presentaciones comerciales de este tipo de compuestos están relacionadas principalmente al uso agrícola. Podemos observar este hidróxido de calcio en una presentación de calco o también la sosa cáustica comercial, industrial, diluida. A continuación vamos a hablar nosotros sobre los ácidos inorgánicos y sobre los ácidos orgánicos. Estos no son tan utilizados, a pesar de que son beneficiosos y son una de las alternativas por las que se opta actualmente, son muy corrosivos y pueden llegar a ser costosos. ¿Cómo funcionan estos? Pues su mecanismo de acción es inactivar enzimáticamente varias complejos proteicos porque van a alterar el pH intercelular. Esto siempre, casi siempre se utiliza por aspersión, por el uso de una bomba aspersora, y es útil contra bastantes bacterias gram positivas, gram negativas y algunos hongos y levaduras. Entre los desinfectantes más importantes que podemos encontrar, tenemos de celeste inorgánicos y de rosado orgánicos. Uno de los más importantes es el ácido clorhídrico. Se lo utiliza en una solución del 4% o de 1 en 1000. Es útil contra brotes de salmonela, pero es un problema porque es demasiado tóxico y caro, y es muy difícil aplicarlo. De ahí tenemos uno que se puede encontrar comercialmente con facilidad, que es el ácido bórico. Se lo encuentra como una asociación que veremos posteriormente en el ejemplo. Este se utiliza en una solución al 2% y debe estar diluida, pero no tiene un espectro muy grande y es tóxico. De aquí nosotros tenemos uno que es bastante importante, que es el ácido fosfórico con iodoforos. Para que sea útil, una concentración de 800 miligramos por litro, la temperatura a la que debe ser aplicado es de 25 grados. Se utiliza para desinfectar casitas cavícolas infectadas con salmonela. De aquí nosotros tenemos los ácidos orgánicos principales, como el ácido carbólico, que es también un compuesto que tiene fenol. Bueno, es importante ver que este se utiliza en una solución de 1 al 5%. Se utiliza para desinfectar establos, cuadrillas y gallineros, pero el problema es que
en una alta exposición puede ser venenoso. De ahí tenemos uno que está siendo muy investigado, que es el ácido paracético y el acético en una concentración del 33%. Es bastante útil contra bacterias como Campylobacter jejuni, Clostridium, Escherichia coli, Listeria monocytogenesis, Pseudomonas, Salmonella, entre otros, tanto gram positivos como gram negativos. Otro que se puede utilizar es el ácido láctico industrial. Entre las presentaciones que les hemos traído, principalmente encontramos el fenol líquido, que es el ácido carbólico. Este de marca Fisher es muy común encontrarlo y vale $30 aproximadamente. Tenemos el ácido paracético que se vende por galones de forma diluida en 5 litros y el TIPS que se utiliza generalmente como desinfectante en la cocina o en el baño, contiene un ácido bórico. Eso es muy importante en caso de que se quiera desinfectar de alguna u otra manera. De aquí uno que también es bastante famoso es el Protacid, que es una forma de ácido carbólico comercial. Es muy efectivo contra bacterias como Vibrio y Pseudomonas. A continuación, vamos a hablar de otro compuesto que es el dióxido de azufre. El dióxido de azufre ya no es parte de los ácidos orgánicos o inorgánicos, es un compuesto aparte. El problema con el dióxido de azufre es que desprende gases que son nocivos para el planeta y también para la producción y para la persona que manipula. El dióxido de azufre ya no se lo encuentra con facilidad, pero ¿cómo era el mecanismo de acción? Este, al haber sido bastante incinerable, desprendía gases, que estos gases eran los que se utilizaban para desinfectar bioteros y almacenes de alimento. Y bueno, se podía transformar en superficies húmedas en ácido sulfúrico. El problema de esto es que era muy tóxico y se tenía que o aislar, ¿no es cierto?, ese local durante 24 horas, pero es muy corrosivo y el uso se restringió. La concentración generalmente del dióxido de azufre como desinfectante es de 5 kilogramos por cada 3 metros. El mecanismo de acción es de hidrólisis de proteínas estructurales y se lo utiliza generalmente como es diluido por una bomba aspersora y es muy útil contra bacterias. Es bactericida. Actualmente, como ya no se lo utiliza, no hay presentaciones comerciales disponibles en Ecuador, pero podemos observar en la presente imagen de Morales 2017 cómo se realizaba el proceso de desinfección, principalmente agrícola. De aquí nosotros tenemos otro compuesto que antes se podía haber usado como desinfectante, pero actualmente se lo utiliza como anestésico. Este es el spray mágico. De seguro, muchas de las personas que se han hecho un piercing alguna vez se les aplicó este spray mágico, porque para eso se utiliza. Pues bueno, antes se vendía bastante en envases presurizados. El problema es que el contacto con el aire eran muy volátiles y peligrosos, puesto que podían causar reacciones exotérmicas y afectar tanto a la persona que manipula como inclusive deteriorar las instalaciones. Y no se conoció muy bien cómo es que el cloruro de etilo funcionaba como un desinfectante. De ahí nosotros tenemos el Dasomet. El Dasomet es un desinfectante muy usado en la industria avícola, puesto que se utiliza para la desinfección del huevo y también de locales contaminados por salmonela dentro de las productoras. Pertenece, pues, a una concentración eficaz del 98% para que sea efectivo. En caso de que la concentración sea mejor, el efecto disminuye. El mecanismo de acción importante del Dasomet es que daña la membrana citoplasmática. Aquello, tanto en gram positivas como en gram negativas, va a ser crucial porque va a permitir que Dasomet sea un potente bactericida de amplio espectro y se lo utilizaba bastante para el control de las plantas. Ya. A continuación, nosotros vamos a tener los metales pesados. Los metales pesados son compuestos químicos derivados principalmente del cobre, del zinc, de la plata y del mercurio. La plata y el mercurio fueron los que más se utilizaron. La mayoría de estos compuestos eran antisépticos. Uno de estos era el mertiolate, conocido como tiomersal. Vamos a hablar de los derivados del mercurio. Como dijimos, eran altamente tóxicos y se usaban como antisépticos, pero como desinfectantes, lo que hacían era precipitar a las proteínas intracelulares e inhibir grupo sulfhidro, una inhibición enzimática reversible. El espectro de acción, bacterias gram positivas y gram negativas, pero no es recomendado o no se recomendaba utilizarlo para pseudomonas y no es esporicida. Entre los más importantes derivados del mercurio, nosotros vamos a encontrar al bicloruro de mercurio, que se utilizaba para desinfectar material de laboratorio en una concentración de 1 en 1000, pero no funciona contra esporas de ninguna bacteria. De aquí tenemos el cloruro de mercurio al 5%. Se utilizaba mucho para tratar como antiséptico para dermatitis, pero era muy tóxico. Y finalmente el nitrito fenilmercurio en una concentración de 1 a 1500, que era muy soluble en agua. Posteriormente vamos a encontrar los derivados de la plata. Pues bueno, los miembros más importantes, eh, vamos a encontrar el nitrato de plata que se utilizaba, dependiendo de la concentración, en dos diferentes escenarios. En una concentración de 1 en 100.000 servía para desinfección de frutas y verduras, por lo que se recomendaba utilizar en materiales orgánicos. Pero cuando se quiere desinfectar instrumentos quirúrgicos y equipos de laboratorio, se utiliza una concentración de 1 en 4000 y es muy útil contra cepas de salmonela entérica y es un potente bactericida.
Otros de los miembros importantes tenemos al picrato de plata, que es poricida muy potente de la espora del Bacillus anthracis, y su concentración para esto es de 1 en 10.000. Y tenemos sales de plata que se utilizaban de una manera muy diluida. Finalmente, la forma comercial de estos metales pesados que les hemos traído es el nitrato de plata. Este nitrato de plata lo encontramos diluido, proviene de la plata, como se mencionó, y tiene un costo que no supera los $60, pero es un poco costoso. Buenas tardes, mi nombre es Fátima Andramuño y yo voy a continuar hablando de los alcoholes. Los alcoholes poseen acción rápida y de amplio espectro sobre bacterias gram negativas y gram positivas, incluyendo micobacterias, hongos y virus como el de la hepatitis B. Estos actúan destruyendo la membrana celular al reducir su tensión superficial y desnaturalizando proteínas, en donde se menciona que la concentración bactericida óptima se sitúa en el 70%. El alcohol etílico al 70%, como comenté hace unos segundos, es el antiséptico más usado para desinfectar piel antes de aplicar inyecciones, desinfección de manos de cirujanos y en general para limpiar grasa de piel. Se recomienda usarlo con un algodón empapado sin soplar para evitar contaminación por exhalación. Asimismo, se hace mención del alcohol propílico e isopropílico como desinfectante de piel, instrumentos y agujas. Las concentraciones varían entre el 70 y 96% para el etanol y entre el 70 y 100% para el isopropílico. Se hace una mención muy rápida de este, dado que sus aplicaciones son idénticas, pero el etanol suele usarse más habitualmente debido a que es menos irritante. Este último como tal no se recomienda usarlo sobre heridas muy abiertas debido a que puede producir irritación. Consecuentemente precipita proteínas y favorece el crecimiento bacteriano por la formación de coágulos. Comercialmente y de venta libre, a los alcoholes se lo pueden encontrar en distintas marcas y concentraciones, desde el 70% al 96%. Un ejemplo vendría siendo las marcas Weir y Glistening. Posterior a esto vamos a tener a los aldehídos. Estos como tal resultan de la oxidación simple de los alcoholes. Son agentes aniquilantes que actúan sobre las proteínas de los microorganismos y esto como tal modifica irreversiblemente sus enzimas junto con su actividad. El espectro de acción vendrían siendo sobre bacterias, hongos y virus como la hepatitis B y el VIH. Aquí como tal dentro de los aldehídos vamos a tener el glutaraldehído. Estos son sensibles a pH y temperatura. En soluciones acuosas sirve para desinfectar instrumentaria quirúrgica y equipos dentales. Ayudan al procesamiento de películas de rayos X al colocarla en soluciones de revelado. Para lograr un efecto adecuado se recomiendan soluciones alcalinas del 1 al 2%. También es eficaz para la desinfección de cobertizos para cerdos y aves, criaderos, perreras, establos y centros veterinarios, en soluciones diluidas de aproximadamente 0.1 al 0.3%. A su vez, también se utilizan en soluciones de glutaraldehído aproximadamente 750 ppm para desinfectar la cáscara de los huevos. Por otro lado, vamos a tener el formaldehído. Este como tal tiene olor a acre y es muy soluble en agua. En condiciones normales es un gas incoloro y es altamente reactivo, además de cancerígeno. Generalmente se lo vende en una solución acuosa llamada formalina que contiene un 34 o 40% del mismo. Su principal uso es como un gas fumigante, pero este como tal va a estar disponible en el mercado en solución acuosa el 40% como comenté, pero también como polvo para formaldehído que contiene el 91% del mismo. En estas condiciones posee una actividad fungicida, bactericida, virucida, esporicida y tuberculosida. En este cuadro como tal, vamos a poder observar los aldehídos más importantes que ya comenté anteriormente con algunas concentraciones y combinaciones. Ok, el primero, como se puede observar, vendría siendo el formaldehído al 37% en forma de gas, en donde en concentraciones del 1 al 2% puede servir eh, más que todo para la fumigación de edificios y también es un viricida rápido y eficaz. Asimismo, el formaldehído al 8% en alcohol al 70% sirve para la desinfección de instrumental, mientras que junto con el permanganato de potasio sirve para la desinfección del parvovirus canino igual en forma de gas y para controlar y tratar gavarro. Asimismo, en una concentración del 2%, el glutaraldehído sirve para la desinfección y esterilización de instrumental delicado. También es un viricida eficaz. Comercialmente, al formol o al formaldehído se lo puede encontrar con marcas como Albor y también en tiendas químicas, y al glutaraldehído como glutadina y glutfar. Procediendo con el peróxido de hidrógeno, este a su vez es conocido como la famosa agua oxigenada. Este produce iones de hidroxilo y radicales libres que actúan oxidando más que todo los componentes esenciales del microorganismo, que en este caso vendría oxidando lípidos, proteínas y ADN.
Son eficaces en bacterias como Staphylococcus aureus, Streptococcus, E. coli, hongos, virus como el rinovirus, micobacterias y esporas bacterianas. Este como tal no es recomendable colocarlo o no se debe administrar en cavidades cerradas debido a que contiene riesgo de producir embolia gaseosa. Y también no se debe colocarlo sobre cauchos y plásticos debido a que los puede llegar a dañar. Usualmente sirven el lavado de úlceras y heridas. Para desinfección de tonómetros oculares y aparatos de concentración asistida, se lo puede usar a concentraciones del 3 al 6%, así como en desinfección de aparatos de endoscopía, tiene que estar en una concentración del 7.5% y tiene que estar acompañado de ácido fosfórico al 0.85%. Se lo puede encontrar en forma de vapor, en donde en esta forma es usado en cámaras para esterilizar endoscopios y en riesgo de intoxicación. En el gas de plasma también se lo usa para la esterilización al vaporizar peróxido de hidrógeno líquido, transformando este peróxido como tal con ayuda de ondas electromagnéticas a bajas temperaturas, y también puede ser usado en materiales termosensibles. Ya, siguiendo con las formas comerciales, se lo puede encontrar comercialmente, más que todo con la marca Lira, Weir y en boticas o casas químicas, también es de venta libre. Luego, finalmente, para culminar, tenemos el amonio cuaternario. Estos como tal corresponden a una familia de compuestos cuya estructura básica es un catión de amonio. Son solubles en agua y alcohol. Tienen propiedades tensoactivas y su actividad se ve disminuida en presencia de materia orgánica. A su vez, presenta acción desinfectante desde concentraciones del 0.25%. Pueden producir irritación en la piel, mucosas y ojos si se lo usa a altas concentraciones, y también se lo debe manipular con guantes. Como tal, suelen actuar en la membrana citoplasmática de los microorganismos, desorganizando su estructura y degradando proteínas y ácidos nucleicos. Ok, aquí las modificaciones de estos compuestos han establecido distintas generaciones de desinfectantes. Primero tenemos la primera generación. Esta como tal fue hecha en 1935. Y aquí vamos a encontrar el cloruro de benzalconio, en donde siendo el primer compuesto de esta familia. Este fue usado como antiséptico, aunque en la actualidad es utilizado como desinfectante doméstico, industrial e incluso sanitario. A su vez, se utiliza como conservante antimicrobiano para productos farmacéuticos, como productos acuosos, nasales, oftálmicos y para productos ópticos multidosis. Estos como tal se encuentran en una concentración del 0.01 al 0.02%. En la segunda generación vamos a encontrar al cloruro etilbencilo, que fue introducido en 1955, pero actualmente no se lo comercializa. En la tercera generación, estos como tal fueron desarrollados en 1965. Corresponden a la mezcla de moléculas de la primera y segunda generación. Estas moléculas vendrían siendo el cloruro de benzalconio, como comenté, y el cloruro de aquil dimetil etilbencilamonio, presentando un gran aumento en la actividad desinfectante. Posteriormente vamos a encontrar en la cuarta generación al cloruro de dimetilamonio. Este tiene alta tolerancia a aguas duras y se utilizan en otras industrias como la textil, la de alimentos, la de papel, entre otras. Y finalmente vamos a tener a la quinta generación. Estos van a ser el resultado de la mezcla de la segunda y cuarta generación, como el cloruro de aquil, dimetil, etilbencilamonio y el cloruro de dimetilamonio más otras moléculas. Asimismo, tenemos que comentar rápidamente que estos compuestos de amonio cuaternario van a actuar en la membrana citoplasmática de los microorganismos, desorganizando su estructura y degradando proteínas y también los ácidos nucleicos. Asimismo, en concentraciones bajas son algistáticos, bacteriostáticos y fungistáticos, y también sirven para algunos virus. Estos se los pueden encontrar principalmente en toallitas, aerosoles, polvos humectables y concentrados solubles y líquidos presurizados. Y aquí, dependiendo del producto, pueden usarse en hogares, consultorios médicos y sitios industriales e incluso piscinas, en donde en algunos productos médicos de venta libre como lociones, antisépticos, tópicos y aerosoles nasales también los pueden contener. Aquí en las formas comerciales puede encontrar en primera generación, como les había comentado, al benzalconio al 50%. Los de segunda generación, como comenté, no se comercializan actualmente. Y en la cuarta generación tenemos al Sport Kill. Y en la quinta generación a un amonio cuaternario de marcaos, que sí es de venta libre aquí en Ecuador. Muchas gracias. Muchas gracias.